propusieron dos. Yo hice un análisis de una que anteriormente se propuso y os propuse, o os he propuesto para que lo hagáis, ya que no he recibido ninguna de vosotros, que analicéis esas entrevistas y podéis desglosar aquellas cosas que están bien, lo que está mal, lo que vosotros haríais, lo que no haríais, ¿vale? No es una cuestión, como dijimos en la clase anterior, de que sea más correcto o más incorrecto, es que vosotros tengáis diferentes opciones, diferentes formas de hacerlo y que seáis capaces de analizar qué es lo más correcto y qué es lo que no. Yo sí que os doy una pauta y os comento cómo yo lo haría o qué es lo más correcto, pero también quiero que vosotros me deis vuestra opinión al respecto. Vamos a analizar la segunda entrevista que os leí. Dijimos que vamos separando paso a paso o fragmento a fragmento y vamos diciendo lo correcto, lo incorrecto o lo que nosotros haríamos. En la entrevista empezamos, era nada más entrar, me dieron la mano y me dijeron que me sentara. Yo siempre he propuesto en las clases anteriores que nosotros debemos de presentarnos. Cuando vayamos a entrar en la sala, antes de sentarnos, le damos la mano a cada uno de los presentes, mientras que le estamos dando la mano, nos decimos nuestro nombre, nuestros apellidos y después nos sentamos. Siempre la educación ante todo. El inspector me preguntó si había preparado la entrevista y yo le dije que no especialmente, aunque había conseguido información a través de internet sobre lo que consistía. A ver, yo en este caso, esto es como si os preguntan si estás nervioso. Es una pregunta que es obvia, es una respuesta que es obvia. Si se supone que esta oposición es muy importante para vosotros o estáis jugando algo importante, que es la profesión que vosotros queréis desarrollar, se supone que habéis tenido una preparación. Además, ellos no son tontos y ellos saben que existen academias y que esta prueba se prepara. Si a ti te preguntasen, ¿te has preparado la prueba física? ¿Vosotros qué diríais? Pues que sí, ¿verdad? Pues esto es una parte más de esta oposición. Lo que podemos decirle es que, al igual que el resto de las pruebas, por la importancia que conlleva esta prueba y el resto de las pruebas, nosotros nos las hemos preparado y sobre todo por lo importante que es esta profesión para nosotros. Entonces requiere formación por nuestra parte. Lo que digo, las cosas obvias hay que darlas como obvias y decir que sí, no tener miedo a decir que la hemos preparado. Podemos decir que no sabemos cómo se nos va a preguntar ni qué se nos va a preguntar. Lo que sí hemos adquirido algo de cómo se desarrolla la prueba, pero no sabemos nunca qué es lo que se nos va a preguntar en la entrevista. Por lo tanto, podemos decir eso, que esta prueba es igual o más importante que el resto y que igual que nos hemos preparado en la física o hemos tenido que estudiar para la teórica, pues esto es otra parte más del proceso de la oposición. Yo no diría, no me la he preparado especialmente porque está restando importancia a la prueba. Y es una prueba bastante importante en la que lo jugáis todo, básicamente. Automáticamente el psicólogo inspector me dijo que entonces debía de saber que tenía 2 puntos menos. Mi cara, imaginaros, fue un asombro, pero no comenté nada al respecto. Aquí hay dos cosas. El inspector, policía, como hemos dicho, el psicólogo inspector, como hemos dicho muchas veces, lo que va a intentar es sacarnos de quicio y saben ellos que diciendo este comentario va a obtener una respuesta por parte del entrevistado. Entonces lo van a decir para ponerlos nerviosos. En cuanto pone mi cara, imaginaros, fue de asombro, pero no comenté nada, ahí hay una incongruencia. Está poniendo una cara de asombro, pero con palabras no está diciendo nada. Pero no importa que no diga nada con palabras, su cara lo está diciendo todo. Tenemos que saber utilizar el lenguaje no verbal y si se supone que yo no me pongo nervioso y que no me importa nada, no tengo que poner cara de asombro. Mi reacción tiene que ser como que es indiferente, que no le he hecho cuenta. Pero nuestro lenguaje verbal y nuestro lenguaje no verbal tiene que ser congruente, es decir, no puede contradecirse uno con otro, porque entonces estoy mintiendo, no comento nada, pero mi cara demuestra que sí que me importa y que sí que me pongo nervioso. Después me preguntaron el por qué había decidido presentarme a la oposición. En este caso siempre digo lo mismo, motivación es lo que yo siempre he querido ser
y por eso me preparo a esta posición y además tengo que soltarlo no solamente cuando me lo preguntan, sino cada vez que pueda durante la entrevista vamos a soltar que es la profesión de mi vida. ¿Qué pensaba mi familia y mi novia? Pues siempre lo digo lo mismo, apoyo 100%, no vamos a buscar decir, no es que este no me apoya, porque ahí ya tenemos una información donde ellos pueden sacar puntilla donde pueden encontrar nuestro punto de vista. Así que lo que no nos interese que sepa, nosotros lo vamos a decir, decimos que nos apoya todo el mundo. ¿Qué me parecía patrullar en moto, ya que según ellos mi ciudad era de moteros? ¿Por qué hace esto? Porque todas las personas del mundo, cuando nos tocan lo nuestro, en este caso nuestra ciudad, nos sale la vena patriótica o la vena donde están nuestras raíces. Dice eso para sacarlo de sus casillas. Volvemos a lo mismo, van a decir un montón de comentarios para que nos saquen de nuestras casillas y nos pongan más nerviosos. Y tenemos que ser congruentes en los dos lenguajes. El porqué también de no haber finalizado la carrera antes de presentarme. Pero mientras el inspector me hacía estas preguntas, el psicólogo soltaba a cada momento el comentario de que acababa de perder otro punto. Pues sí, lo van a decir. Y además, ¿sabéis por qué lo vuelve a utilizar? Lo vuelve a utilizar porque, como hemos dicho, ellos, si ven que tú tienes un punto débil o si ven algún tipo de reacción, lo van a seguir haciendo para sacarte de tu casilla y que tú al final no soportes la presión y te pongas nervioso. Entonces, como él puso cara de asombro, aunque no dijo nada, el psicólogo inspector detectó que ahí había un punto donde podía sacar de los nervios a esa persona. Por eso lo utilizan, ¿vale? Vamos a la siguiente entrevista que os leí la otra vez, que es la que se llamaba Víctor. Os comento que el año pasado me presenté a la entrevista y la verdad, desde el primer momento fueron a saco conmigo. Lo he dicho un montón de veces y lo voy a seguir repitiendo. Ninguna de las personas que está allí entrevistando a cada uno de vosotros tiene nada en contra de vosotros. Ni van a ir a saco con nadie. Es decir, si van a ir a saco con todo el mundo. Ellos van a decir todas esas cosas para poder sacar de vuestras casillas y poder sacar información de cómo soportáis la presión y de cómo aguantáis esos nervios, que básicamente cuando vosotros encontréis en la situación real, mucha gente os va a intentar sacar de vuestras casillas y os va a intentar sacar de los nervios y os sacarán. Vosotros sois los que tenéis que tener esa capacidad de soportar esa presión y de aguantar esos nervios. Entonces, ir a saco con alguien, van a saco porque es su forma de obtener esa información. No tienen nada personal en contra de vosotros. Y como he dicho un montón de veces, incluso en algunos casos, si tienen que pedir perdón o disculpa cuando salís de la entrevista, os lo piden. Así que cuanto antes seamos más conscientes y cuanto antes asimilemos que esto se hace para eso, que ese es el fin, no pensaremos ni diremos más que han ido a saco con nadie. No quiero que nadie, una vez que haya realizado la entrevista, me diga que es que han ido a saco con ellos, porque no van a saco con nadie. Es un trabajo, es una forma de sacar información y es una forma de ver si tú encajas dentro del perfil preestablecido que hay antes de la entrevista. Al principio te dicen que no te preocupes, que no pasa nada, pero luego se despacharon a gusto conmigo. Como me he dicho en un montón de ocasiones, es cierto que ellos al principio van a crear un ambiente relajado, un ambiente de colegueo, por decirlo de alguna forma, para que tú bajes la guardia, te relajes y empiezas a soltar información. Y eso, cuando estamos relajados, nosotros soltamos más información de la que debemos de soltar, como si estuviésemos con un amigo. Empezamos a contar cosas y no nos da igual. En este caso tenemos que estar controlando en todo momento la situación y no podemos ponernos bajar la guardia. Tenemos que estar pendientes que precisamente lo hacen eso. También tenemos que ser conscientes de que entremos en la entrevista que ellos al principio van a hacer que nosotros estemos cómodos para bajar la guardia y ahí es donde detectan nuestros puntos débiles y eso nosotros no nos lo podemos permitir. Me metieron mucha caña con respecto a la edad, esta en concreto tiene 28 años. Volvemos al tema de la edad. Si somos muy mayores, nos van a atacar porque dicen que somos muy viejos para entrar en esta profesión, pero ahí es donde tenemos que buscar la respuesta correcta. Tenemos experiencia, queremos estar totalmente formados,
En el caso de algún compañero que no haya pasado las otras pruebas, va a denotar persistencia, constancia, ganas de conseguir el sueño que yo quiero conseguir. La experiencia es un grado. En el caso de que nos digan que somos muy jóvenes, pues ya sabemos lo que tenemos que decir. Tenemos que sobresaltar, que tenemos muy claro desde un primer momento lo que queremos hacer y que por eso nos presentamos, que físicamente pues vamos a ser mucho más fuertes que los que tengan mayor edad, porque por desgracia es así, y demostrar siempre en los dos casos, buscar una respuesta que deje la edad a un lado, no sea la edad lo más importante. En el caso de que seamos mayores, experiencia; en el caso de que seamos más jovencitos, pues, o que somos muy maduros desde tan jovencitos, que aparte tenemos muy claro lo que queremos y no hemos querido esperar más, y la fuerza física. Que si tenía, a él le dicen que si tenía vocación, ¿por qué me presentaba tan tarde? Eso lo pueden decir, sí, es verdad, podemos decir que nos hemos presentado tan tarde, pero podemos demostrar que hemos hecho eso porque pensamos que es una profesión que requiere, entre una serie de cosas, experiencia, y la experiencia lo único que lo da es la edad. Podemos atacar por ahí. Luego, con lo de mis estudios, que tiene estudios universitarios, que cómo quería trabajar de policía con lo mal que lo iba a pasar pudiendo trabajar de lo que estudié. Y le dice el policía, ¿qué pasa? Que de lo tuyo no encuentras trabajo, ¿no? Me decían estas dos cosas y se las decían cada 2 por 3. Es verdad que aquellos que tengan estudios universitarios y que encima que son más mayores, que no que sean mayores, pero que sean más mayores y deciden un poco tarde presentarse a la oposición, le pueden decir perfectamente que si se está presentando porque de lo que ha estudiado no ha encontrado trabajo. Eso no lo pueden decir. Volvemos a lo mismo. Queremos tener una formación porque, por ejemplo, podemos atacar el tema de la comunicación. Eso, los estudios van a darte una serie de tablas que no te la dan si no has estudiado, eso es cierto. Y le dicen cada 2 por 3 esto, que lo dice aquí, que se lo refieren, que se lo dicen cada 2 por 3, volvemos al mismo que en el caso anterior, porque denotarían, si lo dicen tantas veces, que tú has tenido algún tipo de reacción. Vamos a ir aprendiendo a controlar el lenguaje no verbal, que es muy difícil. Luego que les hablar de mi familia. Cuando nos preguntan que le hablemos de nuestra familia o que le hablemos de nuestra pareja, yo siempre digo que hablemos cosas positivas. No vayáis a contar alguna tristeza de cuando erais pequeños. Y si aparte podemos meter, hablando de la familia, lo encantado que están de que nosotros seamos policías, mejor que mejor, pero siempre hablar algo que sea positivo. Cada 2 por 3 me interrumpían y me preguntaban otra cosa, lo típico. Que sea típico o no, no tiene por qué. Las entrevistas van a ser diferentes, sí que las preguntas pueden ser más o menos iguales, pero lo típico no es que te estén interrumpiendo. El caso de que aquí hagan interrupciones es porque también habrán denotado que él se pone nervioso. Le preguntaban que por qué quiere ser policía y que dónde le gustaría trabajar. Él le contestó que en formación y perfeccionamiento. Ellos me dijeron que lo olvidara, que no iba a entrar ahí, que qué sabía yo de formación y perfeccionamiento, y que les dijera en otro sitio más. Y le dije que si en patrullas, en Mudico, y me dicen, vamos, tú por entrar en cualquier sitio, ¿no? Aquí hay una pregunta que a mí me parece muy importante. Cuando nos digan que por qué queremos ser policía, volvemos al mismo. Motivación, lo quiero de mi sueño, lo quiero hacer desde siempre y eso es lo que tenemos que mantener. Y cuando le dicen qué quiere trabajar dentro de la policía, como ellos le dicen que ahí no va a entrar, él coge y dice otra respuesta. No. Nosotros tenemos que ser firmes en nuestra respuesta. Si nos dicen, no, ahí tú no vas a entrar, nosotros decimos que ahí es donde queremos entrar y ahí es donde nos vamos a mantener persistentes. Las ideas claras, no podemos estar cambiando de opinión porque ellos no quieran influenciar para que contestemos otra cosa. Por eso él le dice, vamos, que tú por entrar en cualquier sitio. No, si nosotros decimos que queremos entrar en un sitio, en ese es en el que queremos entrar. Y nos lo pregunten de 30.000 formas o nos pregunten de otra forma, nosotros siempre vamos a contestar lo mismo. Nuestras opiniones, como he dicho un montón de veces, nuestras opiniones tienen que ser opiniones firmes y se tienen que mantener. Nunca vamos a cambiar de opinión.
Luego, que qué pensaba mi familia, mi novia, desde que fuera policía, ya lo hemos dicho. Que si mi jefe sabía que estaba allí, que qué pensaba. Pues, si se supone que nuestro alrededor sabe que nosotros queremos ser policía, y da igual en el ámbito en el que trabajemos, se supone que si ese es nuestro sueño, todas las personas que están a nuestro alrededor tienen que saber que yo me estoy presentando a esta posición y que es lo que a mí me gusta, y es consciente de que yo este trabajo, el que esté realizando en este momento, es un trabajo temporal y esporádico para poder alcanzar el sueño que yo tengo realmente. Le preguntan a este chico que de dónde era su novia. Esto, según dice, esto me rayó un montón porque es sudamericana. Y se lo dije y lo apuntaron en un papel. Ellos tenían información de cuál era la novia. ¿De dónde sacaron la información? Pues siempre digo lo mismo, las redes sociales, por ejemplo, puede ser una fuente importante de información, seguramente lo sacarían de ahí. Y además, ellos cogen y lo apuntan porque saben que esto es una muestra de que él se va a poner nervioso. Luego me dice que le explique eso de que me desmayé una vez, cosa que no era cierta. Pueden utilizar cosas que son mentiras, estar atentos por Dios, y no vayáis a contestar una cosa que es mentira. O sea, porque esto puede denotar de nosotros varias cosas. Que le estáis siguiendo la corriente, que lo que queréis pasar en la entrevista y contestar lo que contestéis sea real o no. Y eso puede también denotar, si contestáis encima, que estáis mintiendo, que eso tenéis capacidad para mentir y para inventar una historia que no es real. Luego empezaron a crucificarme con preguntas de teoría. ¿Qué es Laudico, SAP, UCA? En fin, por favor. Como hemos dicho de la teoría, hombre, se supone que vosotros la tenéis que saber porque ya os habéis presentado al examen previamente. Pero que si no lo sabemos, no va a pasar nada. Atacamos o decimos que estamos nerviosos y que en estos momentos no sabemos la respuesta, pero no vayamos a contestar algo que sea una barbaridad. Un supuesto práctico que le ponen a este chico es que, ¿qué haría si un compañero, que es inspector jefe, se lleva unas drogas intervenidas en un registro? Vale, pues se supone que la corrupción, como yo ya he dicho, no se debe de beneficiar, es decir, tendríais que informar acerca de esto, no creo que haya nadie que responda que no informaría sobre esto. También a este chico le preguntan que si se supone que ha mirado algo sobre internet, que le diga cómo le llaman a la prueba, que le llaman el túnel de la muerte o algo así. ¿Qué conclusiones sacamos de estas dos entrevistas? Muy importante para mí, o al menos lo que yo veo, es el tema del saludo, que sepáis cómo tenéis que actuar cuando hablamos de la familia, que comentemos siempre cosas positivas y que comentemos que tenemos un apoyo totalmente incondicional. Cuando queremos ser policía vamos a demostrar sobre todo la motivación. Es muy importante el tema de la congruencia entre nuestro lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, ya que puedo decir una cosa o estar calladito, pero mi cara va a demostrar otra, entonces eso es importante. Tenemos que también tener en cuenta el tema de tener unas opiniones firmes y que siempre sean las mismas, no cambiar de opinión porque ellos nos pregunten otra cosa. Si hemos dicho algo, nos vamos a mantener en esa opinión. Y estar pendiente al principio, que no podemos dejarnos bajar la guardia para que ellos nos saquen esa información que nos pueda sacar, que pueda sacarnos de nuestra casilla, que ese es el objetivo en sí. Voy a leer ahora dos entrevistas que quiero que vosotros después la analicéis y yo el siguiente día hago lo mismo, las analizo. Ir tomando nota e ir analizándolas y diciéndolas por partes como lo he hecho yo. La primera, vamos a llamar la entrevista a Pepe, ¿vale? Yo estuve casi 40 minutos. Me dieron caña hasta en el DNI. Me contradecían en todo. Al principio, nada más llegar, se metieron con mis zapatos.
A otro chico le dijeron que si iba a una boda o a una comunión por el traje que llevaba. Ya hablaremos de la indumentaria, como os dije. Me pusieron un supuesto de una persona que se colaba en una cola y que qué haría. Yo les dije que hablar con ella y como mucho pedir documentación. El policía me dijo que había que detenerla. Yo le dije que no lo tenía muy claro y que no tenía la formación y que me parecía una falta. Y me dijeron que si la policía era una ONG. Yo les dije que las funciones de la policía eran preventiva, asistencial y represiva, por lo que entendía que la policía no era una ONG. Hasta el supuesto no pudieron conmigo. Tenía respuestas para todo. En el supuesto, yo propuse el diálogo en todo momento y lo que yo creía más razonable y resalté que no tenía la formación, pero que deseaba obtenerla. Me preguntaron por la ortografía y psicotécnicos y les dije que bien y les pregunté que si estaban mal y me dijeron que no estaban corregidos. Fue dura, sobre todo al final, pero ellos se desesperaron más que yo. Al final, era diciéndose entre ellos, este chico no tiene carácter. Y yo pensaba que si no hablaba la cagaba y le dije al policía, tenga usted la seguridad de que si tengo que tomar decisiones, nadie pasará por encima de mí. Siempre y cuando la ley me ampare y tenga claro el procedimiento y el cómo actuar. Después me dio la mano, me dijo que mis notas estaban un poco bajas, 5,52, que estaba cogido con los hilos lo de Ávila y que tuviese mucha suerte. Con respecto a lo de las notas, le dije que había dejado un trabajo para estudiar las oposiciones y que no fui a ninguna academia porque quería el dinero para los carnets y que me las preparé por mi cuenta y que estaba satisfecho con mis resultados y esfuerzo. No sé cómo habrá salido al final, pero eran 3 salas en Tenerife. Fuimos los últimos y hubo caña en la mayoría. Hubo momentos surrealistas en la entrevista, sobre todo al principio, cuando se metieron con mis zapatos. ¿Has visto qué chulos qué zapatos que tiene este chico? Y vuelta con los zapatos, y yo callado. Les dije con una sonrisa. Si les soy sincero, los zapatos ayer eran marrones. Les di betún negro para que combinara con el traje y estoy contento de cómo quedaron. Y la psicóloga se rió del policía. No se esperaban que respondiera así. Lo hacían para ponerme nervioso y les respondí tranquilo y con una sonrisa. Luego me dijo la psicóloga que si era falta de previsión lo de los zapatos y le comenté que tenían muchos zapatos en mi casa y como no encontré los adecuados, supe solucionarlos sobre la marcha. Me dijo que si era presumido y le dije que me gustaba ir arreglado a los sitios. Por la mitad de la entrevista me dijo algunos elogios la psicóloga, que si era tenaz, que luchaba por mi objetivo, etc. Y como no encontraron nada de mi vida con qué meterse conmigo, me dijo el policía, ¿pero usted que se cree muy bueno? Y a partir de ahí empezó la caña, el supuesto, etc. Mi entrevista fue dura en momentos. No sé el resultado, pero dije todo de buenas maneras, pero no me callé. Y había cosas que no tenían sentido, que ellos decían. Decían que un policía no siempre tiene claro lo que tiene que hacer. Y que tenía que actuar. Yo le dije que yo tenía que tener claras las cosas y que siempre trataría de asesorarme a través de un compañero o de un superior. Esa es una de las entrevistas que tenéis que analizar. Vamos a otra entrevista, hemos dicho la de Pepe. Y vamos a la entrevista, vamos a llamarla Alex. Realmente no puedo decir si fue muy buena o mala. La impresión que se llevaron, aunque lógicamente me hago una idea. La entrevista duró aproximadamente 10 minutos, en el transcurso de los cuales casi todo el momento estuvimos hablando de mi pasado, mi infancia y mi entorno. En primer lugar, uno de los policías me hizo varias preguntas sobre el examen del 27 de enero, preguntas que salí bien parado.
sobre la seguridad ciudadana, que era una UI, perdón. Momentos después me volvieron a preguntar sobre qué conducta toleraría en un compañero, puesto que ya les había respondido anteriormente sobre qué conducta no toleraría. Ante tal situación, le dije que me pusiera un ejemplo y me dijo que si toleraría que un compañero en patrulla fumara delante mío. Obviamente, le dije que aunque no fume, el que un compañero lo hiciera es algo que toleraría. Después pasamos a hablar sobre mí, mi infancia, mis amigos, Zaragoza, en fin, imaginaros, poca cosa en general. El peor momento de la entrevista fue cuando me preguntó cuántas comisarías generales había en España y yo no supe contestarle. Francamente, no sé cuántas hay, fue mi respuesta. Ahí no terminó todo. Instantes después me bloqueé cuando me dijo que le nombrara la escala de la Policía Nacional y en un lapsus le nombré la de la Policía Local. Son casi idénticas, se diferencian en 3 de 6 miembros. En ese momento uno de los policías me dijo: deberías de saberlo, sacaste un 6,5 en el examen. Momento en el que respondí que no, que mi nota fue de 5,15. Todavía no sé si se confundió o trató de ver mi respuesta. El caso es que mi entrevista duró 10 minutos. No tuve grandes problemas. Casi todas las respuestas bien, excepto, como ya digo, el pequeño incidente de las comisarías y jefaturas generales de España. Bueno, pues como sabéis, tenéis que hacer el resumen de lo que, el resumen, el análisis de como las que yo he hecho, que yo, si no las recibo, pues nada, volveré a hacer yo mi análisis y entonces no aprenderéis nada, aprenderéis lo que yo os digo, pero está bien equivocarse de vez en cuando. Con esto quiero decir varias cosas. Las actividades, tanto de psicotécnico como de las clases, lo psicotécnico como las clases de la entrevista, esas diferentes actividades que he puesto, ninguna están siendo realizadas. ¿Qué ocurre? Que cuando llegue el momento del examen, lo vais a querer hacer todo a la ligera y eso va a ser imposible. Las cosas hay que hacerlas pausadamente. Como hemos dicho un montón de veces, nosotros establecemos una organización, pero no establecemos esta organización porque nos da la gana, establecemos esta organización porque hemos decidido que es la forma más óptima de aprender. No podemos prepararnos uno solo, tenemos que estar preparados en todo, todas las pruebas son igual de importantes. No podemos ser los mejores en una y en las demás no hacer nada. Entonces, os digo, las actividades hay que hacer de todos, al menos mirar todas las clases de psicotécnico, hacer las actividades, aunque vayáis con retraso, pero hacerlas, porque si yo soy la que analiza la entrevista, yo soy la que digo cómo se hace, ¿qué estáis aprendiendo vosotros? ¿Cómo estáis equivocando? Que yo sepa, la forma de aprender es equivocándose. Una vez que te equivocas, ya después no vas a volver a cometer los mismos errores. Pero no puedo darlo yo todo hecho. Quiero que vosotros también os impliquéis. Otra cosa que quiero decir, que no importa los que no hayamos aprobado, no importa porque nosotros estamos aquí para conseguir nuestros sueños. Sabemos que es una posición muy dura y eso lo tenemos que ser conscientes de ello. Entonces lo que quiero decir es que no decaigáis, que tengáis la motivación, que si hemos suspendido o que si no nos han salido las cosas como nosotros queríamos, que nos tomemos unos días de descanso como ya he propuesto en algún caso y después volvemos a la carga, volvemos a retomar las clases. Si necesitáis algo, siempre digo lo mismo, si tenéis alguna propuesta, si queréis hacer una tutoría, lo que se os ocurra, yo siempre estoy abierta a que vosotros me digáis qué queréis y yo os ayudaré en todo lo que os pueda ayudar y más. Nada más, que tengáis buena semana y que lo que necesitéis, aquí me tenéis. Muchas gracias, chicos, y que tengáis buena semana.